don Orlando López García. En una forma muy personal de verlo, es el hombre dueño de la explosión demográfica del departamento del Guaviare. Fue el que detrás de unos micrófonos ayudó a que gente del interior del país que quería volver a sembrar, volver a tener sus tierras, que por la violencia había sido desplazado, tuviera la oportunidad de tener una parcela, de tener un pedacito de tierra, un pedacito de Colombia a su nombre. Y por eso, solo con la fuerza de los micrófonos, hizo que esta tierra sin hombres fuera para hombres sin tierra. Hoy nos cuenta cómo fue esa odisea, cómo fue intentarlo todo, solo por el amor de querer ver a la gente feliz, de tener un pedazo de Colombia que pudiera llamar suyo. Recuperando la memoria histórica de nuestro departamento, don Orlando López García nos habla sobre la colonización no solo del retorno Guaviare, sino de Calamar y de San José del Guaviare, porque muchos no se quedaron en el retorno, se devolvieron para San José o siguieron monte adentro, hasta llegar a lo que hoy conocemos como el glorioso municipio de Calamar Guaviare. Yo nací en Armenia, Quindío hoy, Caldas en ese entonces, nieto de un colonizador, fundador de la ciudad, don Nacianceno Gregorio López, y me crié en la ciudad de Cali, en el barrio Granada, donde mi madre podía ejercer el trabajo de lavar ropas para mantener a sus hijos. Ejercí de joven la profesión de periodista agrícola y durante 2 años le hablaba a la gente de las cosas de la tierra, pero no preguntaba qué sentían, qué había pasado, cómo era su realidad. Hice la pregunta y alguien me escribió diciéndome que la violencia lo había sacado de su tierra, que vivía en un tugurio en Cali y que quería volver a conquistar a su amada la tierra que había perdido. Primero déjeme decirle cómo nació el campo. Las coincidencias en la vida. Todo está escrito, todo está trazado. Yo conocí a través de un tío a un político llamado Otto Morales Benítez. Otto Morales Benítez me mandó a trabajar en el Ministerio de Agricultura. En el Ministerio de Agricultura había un periodista caldense y alguna vez me dijo, vamos a hacer radio. Yo no había pensado. Había un señor muy conocido en Colombia, Tocayo Ceballos, que abrió una emisora, Radio Alegría. Mi amigo era conocido de Tocayo y Tocayo le regaló un espacio en la emisora para hacer un programa rural. Montamos entre los dos Mi Vereda. Íbamos a Soacha los domingos y comenzamos a impulsar la avicultura que no existía en Colombia. Terminamos la sociedad y yo monté el campo y me fui a trabajar a La Voz de Colombia. Ahí puse el programa, era una vez a la semana. Me gustó tanto que pasé de ahí a Radio Tricolor y vine a terminar en Todelar, ya con el programa El Campo a nivel nacional, con un poco más de experiencia y hablando de las cosas del campo, cómo crear una vaca Holstein, cómo cuidar el cultivo de maíz, cómo mejorar el trigo. Y un día, después de 2, 3, 4 años de estar hablando todos los días, me puse a pensar, ¿quién está al otro lado? Cuando me cansé de hablar de cosas y de progreso, y pensé en quién estaba al otro lado, les dije a los oyentes, ahora hablen ustedes. No todo el día, todos los días yo, de aquí para allá, y no sé quién me está escuchando. Cuando yo recibí tanta carta de colonos, de desplazados de la violencia, con el mismo problema. Yo era campesino y me sacó la violencia. Me fui al INCOR, a la oficina de tenencia de tierra, con un folder
lleno de carpas. Lo miró, pareció conmoverse, pero no podemos hacer nada. Ya no son campesinos, ya son gente de ciudad, y la ley 135 de 1961 es para los campesinos. Porque me parece un argumento estúpido, porque el Estado siempre tiene la responsabilidad sobre las víctimas. Salí de ahí, recuerdo mucho, era en el CAN en Bogotá. Tomé un microbús porque no tenía vehículo. Llegué al centro de la ciudad. Entré a un café en el centro de la ciudad con mi folder debajo del brazo. Y había un señor sentado tomando tinto. Era el esposo de mi amiga, la de la universidad, que estaba de corregidor en San José de Guaviare, Alfonso Rodríguez Velandia. Me invitó a sentarme, le mostré el folder, me dijo: en el Baupés hay mucha tierra, usted verá, la responsabilidad que se echa encima es demasiado grande. Fui a grabar el programa, les dije a los oyentes: tengo esta opción, si alguien me quiere acompañar a mirar, estoy listo. En un mes tenía el cupo completo de un avión contratado en Villavicencio para ir a San José del Guaviare. ¿Más o menos cuántas personas? 30 personas. Ahora, una pregunta que cuando no se sabe, la gente piensa: ¿se enriqueció llevando a la gente al campo? Me arruiné. Tuve que salir del país. Perdí lo que tenía. No lo perdí, lo invertí. Porque lo mejor que el ser humano puede hacer es dar con dolor lo que le duele. ¿Pero qué siente hoy de saber que El Retorno es un municipio pujante, que por lo que la comunicación que ha existido entre sus hijas y gente del municipio, toda esa gente que está en un punto muy diferente? El mismo orgullo que siento de que ustedes sean mis hijos, el entrevistador, sus hermanas. El Retorno es eso. Hablemos de lo que fue entrar, de lo que fue llegar. Yo tengo recuerdos muy vagos, pero siempre hemos escuchado cómo cuenta, su merced y mi mamá contaban de lo que era entrar y de los sacrificios que hizo la gente para que El Retorno sea lo que es hoy. Era terrible. Había que caminar desde San José del Guaviare hasta Caño Grande, el punto donde se fundó el pueblo, que queda a la entrada precisamente del Retorno, muy cerca donde hoy hay un monumento al colonizador. Ahí había un campamento de obras públicas. Nosotros salíamos a las 10 de la mañana, que llegaba el avión, y llegamos a las 7 de la noche, después de aguantar 3 aguaceros, pisar el barro, tener accidentes, cargar niños, llevar los perros, los ancianos, y llegar a un campamento, a dormir en el suelo, claro, pero a dormir en lo que iba a ser el suelo propio de la gente que llevábamos, cansados pero felices. Y lo sorprendente es que hoy ese recorrido que tomaba horas, que era una aventura, hoy se hace en minutos. En minutos. Antes, cuando la comisaría estaba, el corregidor estaba de buen genio, nos prestaba el Unimog, un vehículo Mercedes-Benz que era el único que podía superar todos los obstáculos y llegar hasta allá. Hoy en día me imagino que en media hora está uno de San José a... La gente hoy no se imagina la odisea que era llegar desde San José hasta el punto de Caño Grande. Caño Grande, que tiene un valor histórico porque es mencionado en la vorágine como un punto de partida hacia el río Orinoco. ¿Por qué el nombre del Retorno y no el nombre de Caño Grande? Porque hay una canción que habla del retorno al campo. Vuelvo a mi tierra querida, a calmar mis sinsabores. Vuelvo a mi tierra querida, a calmar mis sinsabores. Quiero volver a vivir esas tardes campesinas, con su paz tradicional en el Tolima y el Huila. Oír resonar tiples y guitarras en la llanura. Trato de repicar cual canción de paz y alegres campanas. Quiero perdonar y olvidar mis penas. Deseo trabajar por mi patria nueva. Trato de repicar cual canción de paz y alegres campanas.
en el programa de radio yo estimulaba a los que estaban allá a que siguieran adelante. Y todas las mañanas decía: colonos del retorno, muy buenos días. El retorno es el pueblo más importante de Colombia. Claro, la gente se reía. Yo les decía: para ustedes no, pero para el que está allá es el pueblo más importante de Colombia. ¿Qué le enseñó la gente del retorno a Orlando López García? Que el colono es un valiente, es honesto, es trabajador, que se puede confiar en él, que es cálido, que es una víctima, ha sido una víctima siempre. El campesino, el colono, el habitante del sector rural de un país que lo explota, que lo exprime, que le quita las oportunidades, que le quita la tierra, cuando Colombia podría ser un paraíso de gente, cada uno con su tierra. El 95% de las fincas pertenece al 5% de la población. Si invirtiéramos los términos, Colombia sería un país completamente diferente. Olvidar mis penas, deseo trabajar por mi patria nueva. Trato de picar cual canción de paz y alegres campanas. Una vez que llegamos al retorno a llevar alimentos, y a la entrada del pueblo, recién fundado, estaban en un lado los niños, en otro las niñas, atrás las mujeres y al otro lado los hombres con una bandera. Y en la mitad había un hombre con un niño de brazos esperándome. Cuando la comitiva que me acompañaba y yo llegamos ante el hombre, dijo: don Orlando, esta es mi semilla. Yo recibí como si fuera un político al niño y le fui a dar un beso como si hacen los políticos, y era un cadáver. Me conmocionó y le dije: compañero, porque nos llamamos compañeros o colonos, si usted quiere yo pasado mañana salgo. Dijo: don Orlando, le dije que esta es mi semilla, vamos a sembrarla. ¿A quiénes recuerda? Yo me acuerdo del Mocho. Mi pariente Rodolfo García, quien en una pelea a machete se le ocurrió poner el brazo y le bajaron la mano. Un hombre de una sonrisa amplia. A don Arcelio Pulido, un guerrillero. Un hombre que creyó en el gobierno, en la entrega de la guerrilla, y se dio cuenta que el gobierno le mintió a la guerrilla y los diezmó. Arcelio estaba el primer día que yo llegué a San José del Guaviare, y la gente de San José me dijo que ahí no había tierra, que hacia el norte era de fulano y hacia el oriente de sutano, y Arcelio venía con su escopeta al hombro y se paró a chismosear, a oír qué estábamos hablando, y se acercó y me dijo: yo lo llevo al corte, yo lo llevo a donde está libre todavía, donde hay tierra. Y le dije: muy lejos. Digo: un tabaco. Yo pensaba que un tabaco era una dimensión. Alisté todo y salimos. El tabaco era 12 horas. Así llegué yo la primera vez a Caño Grande, gracias a don Arcelio Pulido. En Caño Grande había un campamento, como le decía, a cargo del ingeniero Rusi, no recuerdo el nombre, el apellido, y del doctor Caballero, un ingeniero forestal. Hablé con ellos y dijeron: no hay problema, aquí hay baldíos, todos los que usted quiera hasta el Brasil, con una condición, claro, que el colono al que se le va a entregar 50 hectáreas cuide el río y no derribe a 50 metros antes de la orilla del río. Esa fue la gran noticia, el hecho de que había tierra, de que lo que decían los habitantes de San José no era cierto, que los habitantes de San José habían actuado con la misma lógica que actúan los terratenientes del país: todo esto es mío, no hay nadie para nadie más. Regresé a Bogotá y conté en el programa, y aquello fue gente que venía de Cali, de Medellín, de Marmato, de Pereira, de Manizales, gente que había salido por la violencia, personas que estaban pidiendo limosna en Cali,
la negra Petronila, una afroamericana que vendía hierbas a la puerta del mercado y terminaba el día sin tener que comer, o el hombre que trataba de vender forcha, según lo llamaba él, y que no reunía con qué comer, hombres y mujeres que se sentían humillados y despreciados por la gente, por ser eso, la escoria que había llegado del campo. Hubo personas que encontró que primero rechazaron la idea, que lo señalaban de estar engañando a la gente, que decían que estaban depredando para luego ver la magnitud del proyecto, hablar con la gente y entender que esto era real y que esto era para transformar la vida de muchos. Sí, hay una anécdota muy simpática. Alguna vez fui, entregué los alimentos, y yo me demoraba 2 o 3 días y regresaba en el avión de la FAC a Bogotá. El vuelo salía de Bogotá. Cuando alguien me dijo, hay una orden de la base de Apiay de aterrizar en Apiay. Bueno, una escala técnica. Cuando el avión aterrizó vinieron 2 soldados armados preguntando por Orlando López. Soy yo. Dijo, mi coronel lo quiere ver. Me llevaron ante el coronel Latorre Gómez, hermano de un político araucano, Latorre Gómez. Y me dijo, yo lo quería, así lo quería ver, al irresponsable que está llevando gente a morirse de hambre, que los está engañando, que les está ofreciendo lo que no pueden recibir. Le dije, coronel, dijo, he recibido una carta de los vecinos de San José del Guaviare quejándose de lo que usted está haciendo. Así que voy a sacar a esos pobres infelices. Coronel, lo desafío a que vaya conmigo. Por poco me pega el coronel. A un coronel de la República no se le desafía. Le dije, entiéndame que es un desafío cordial. A que vaya usted y vea por usted mismo, no por lo que dice una carta de los vecinos de San José. Me dijo, lo espero dentro de un mes. Al mes llegué, había 2 aviones listos, médicos, enfermeras, soldados, damas voluntarias muy bien arregladas, muy bien peinadas. Salimos para San José, aterrizamos después de espantar el ganado. Y el coronel me preguntó, ¿y ahora en qué seguimos? Le dije, en las botas, mi coronel. Llegamos a la reunión en la noche. Y ese hombre que había mencionado, que vendía forcha en Cali y que no le alcanzaba ni siquiera para comer y tenía que dormir en el suelo, se paró, pidió la palabra. Fue el primer colono en hablar. Dijo, que usted viene aquí, coronel, a sacarnos, a liberarnos, en nombre del gobierno nacional, el gobierno que no nos atendió, que no se preocupó por nosotros, los exiliados de la violencia, que dejó que nos trataran como perros, si es que a los perros se les trata así, y usted viene a sacarnos, a quitarnos la oportunidad que nos está dando este irresponsable, este hombre que es el único que se ha acordado. Y todo el mundo se paró. Digo, sí, más bien ayúdennos, no nos vengan a ofrecer lo que no nos van a dar. Ya estamos hartos de la ciudad. Se formó, se acabó la reunión. Salimos, el coronel me dijo, Orlando, perdóname, yo no sabía esto. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Y el coronel, necesitamos un vuelo mensual. Y le voy a regalar la escuela. ¿Qué existe hoy? Que existe, creo que se llama la escuela Latorre Gómez. O el colegio de bachillerato, ya no me acuerdo. Son 50 años de historia. Y de ahí en adelante el coronel fue un aliado. Siempre el vuelo estuvo. Eso nos ayudó muchísimo. Otro hombre que nos dio la mano obviamente fue Emilio Urrea Delgado. Un hombre de no muchos recursos, solo dueño de Panauto y de 1000 cosas, pero fue consejero presidencial y me escuchó y me apoyó y dijo, yo voy a inaugurar el retorno. Y se fue al retorno en una avioneta. Inauguró a nombre del gobierno nacional el pueblo del retorno. Los muchachos de hoy no conocen esa historia. Dicen que fue el 14 de noviembre, fue el 22. Con un discurso. Yo no fui, porque no me gustan los elogios. No quería que me pampearan la espalda. Y no. Don Emilio
vio la realidad, vio los colonos, los oyó y salió encantado. Y le regaló el puesto de salud Emilio Urrea Delgado. Otra vez encontré al señor ministro de la Salud, de paso por el San José del Guaviare. Le conté mi historia, la historia del retorno. ¿En qué le puedo ayudar? Y el tanque del agua. Y nos regaló un tanque que no han tenido pueblos que en Colombia han existido por los últimos 500 años. El Retorno, capital ganadera del Guaviare, fue uno de los primeros en tener su tanque de agua, su colegio de bachillerato, su puesto de salud, gracias al empeño de sus habitantes, de gente que... El campesino colombiano es un titán. ¿Qué le dice hoy a los colonos que lo acompañaron, que todavía están en su tercera juventud, a sus generaciones y a quienes hoy hacen del Retorno un municipio que uno ve en esta época digital y a la distancia, que tiene gente muy emprendedora y muy orgullosa de su ciudad? Que transmitan su experiencia a los jóvenes, que se la dejen conocer al país, que el país sepa que se puede colonizar, que cuenten, que no callen la historia que compartimos los ancianos, que las sociedades viven de la experiencia de los viejos. Los muchachos del Retorno no conocen la historia de su pueblo, la magnitud de la égida, de la empresa valiente de hombres que llegan sin saber para dónde van, solo confiados en la palabra de alguien que está detrás de un micrófono ofreciendo cosas. Eso prueba la ingenuidad, pero el mismo valor del hombre. Para terminar, pasan los años, está a miles de kilómetros, pero lo que uno percibe es que sigue en el Retorno. Sí, claro. Todos los días. ¿Cómo sigue allá? Estoy camino. La ruta con mi esposa. Ella se le adelantó. ¿Hubiera podido hacer esto sin ella? No, nunca. Recuerdo caminando de San José al Retorno, ella me ganaba, me dejaba tirado 20 metros, descalza, valiente, compartiendo la idea conmigo. A veces me criticaba, me regañaba, porque no hacía esto, porque hacía aquello, porque consideraba que estaba abandonando a los hijos de ella por los hijos del Retorno, pero en el fondo ella los quería lo mismo, era la misma aventura de ella y yo. Entonces, con ella soy el colombiano que hizo el segundo programa agrícola, ya que mi origen era del campo, nieto de arriero, desplazado a la ciudad de Cali, donde me crié, pero conservando siempre mi espíritu campesino.